Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy que el coronavirus nos permite claramente señalar la gran diferencia entre lo que fue los 10 años de la llamada Revolución Ciudadana con los 3 años que cumpliremos el 24 de mayo del gobierno de Lenín Moreno. Fue una época en la que se pasó del tiempo de luz a tiempo de sombras. ¿Y cómo fue este momento? Hoy, todos los ecuatorianos somos testigos de que a nuestros hijos se les ha quitado la posibilidad, por ejemplo, de estudiar en el extranjero, que tuvieron 20.000 ecuatorianos, y no de llegar solamente a estudiar en el extranjero, sino en las 100 mejores universidades del mundo. Hoy vemos cómo los hospitales, los servicios de salud, no pueden dar abasto con la cantidad de enfermos, y los cementerios, las morgues, con la cantidad de muertos. Es que hemos pagado el error de un mal gobierno, no solamente con la crisis económica que estamos viviendo, en la que todos nos hemos convertido en deudores, sea de los servicios públicos, sea de los bancos, sea de los arrendamientos, porque la crisis económica simplemente nos ha dejado en la zozobra. Frente a esto, tuvimos un periodo también crítico en el tiempo de Rafael Correa, que fue el terremoto del 2016, del 16 de abril del 2016, y que después duró desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Estamos hablando de que prácticamente duró 10 meses, y en esos 10 meses hubieron 3.500 réplicas. Hubo destrucción, y una destrucción de grandes proporciones, porque el terremoto afectó a 1.000 kilómetros de la costa ecuatoriana. Se destruyeron carreteras, escuelas, colegios, viviendas, sistemas de agua potable, sistemas de electrificación, y todo eso significaba que no solamente que los muertos fueron 700, sino que además el gran problema era que se había destruido el sistema de producción, la infraestructura. Se habían cambiado las relaciones entre los patronos y los trabajadores. El gobierno tuvo que mantener una población enorme de ciudadanos ecuatorianos, desde la provincia de Manabí hasta la provincia de Esmeraldas, a los que tenía que proveerles de vivienda, alimentación, cuidados de salud, servicios básicos, agua, electricidad, educación, porque no se interrumpió la educación, y devolverles su vivienda. Esto era una cosa extraordinaria porque no la habíamos tenido antes. Pero no solamente que eso sucedía, sino que al igual que lo que estamos viviendo ahora, el precio del petróleo cayó bruscamente, y no solo del petróleo. También cayó el precio del cacao, de las flores, de todas las materias primas. La crisis petrolera de aquel momento, además, significó para compañías transnacionales la oportunidad de enjuiciar a Ecuador, porque Rafael Correa, antes de Rafael Correa, no siquiera el gobierno de Rafael Correa, habían firmado acuerdos
para resolver controversias con el CIADE, un organismo, un juzgado internacional que favorece siempre a las transnacionales, donde ellas ponen sus jueces y bajo leyes que los acuerdos entre países y empresas siempre favorecen a las empresas y siempre perjudican a los países. Acudieron a este tribunal y obligaron al país a pagar $1.000 millones. En estas cosas, así vivimos los médicos que estuvimos en ese momento en la zona, por ejemplo, yo en el caso de Muisne, en la zona de Chamanga, en la zona de Cabo San Francisco, en la zona de Atacames, donde luego vino otro terremoto que destruyó prácticamente Atacames y Tonsupa. Todo esto, 3.500 réplicas se la vivieron a lo largo de no 2 meses como estamos viviendo ahora, sino 10 meses. La zozobra era igual que la zozobra que se vive en este momento, en que todo el mundo tiene miedo de salir a la calle porque se puede morir. Allá la zozobra era permanecer en la casa, estar en el dispensario médico, porque el rato menos pensado venía un temblor y se temía que todo se viniera abajo. La losa del techo, las paredes. La gente corría por las gradas de los edificios poniendo las manos en las paredes mientras estas se cuarteaban y sentían cómo se abrían las paredes y las rajaduras en la pared debajo de sus manos. Desaparecía la electricidad y era un desesperado llegar hasta el filo del edificio para quedar a salvo y luego correr a ponerse a buen recaudo. Este era el drama que se vivía y sin embargo salimos de ese drama que nos produjo un decrecimiento de la economía del 1.6 y en solamente un año llegamos a tener nuevamente un crecimiento económico hasta el 2.4, es decir, del menos 1.6 al 2.4 tuvimos un crecimiento del 4% extraordinario. A partir de ese momento en que sale Rafael Correa, que nos deja 24.000 camas en los hospitales, nos dejan 1.800 camas para servicios de emergencias, nos deja profesionales graduados de las mejores universidades del mundo y en todo el Ecuador, incluido profesionales traídos de Cuba, que ayudaban donde los médicos ecuatorianos no llegaban o no querían ir. Y eran mejores profesionales, indudablemente. Yo trabajé con ellos en el Seguro Social Campesino y puedo decir que la diferencia entre un médico graduado en la Universidad Estatal de Guayaquil y un médico cubano era abismal. Así, de esa situación tan terrible emergimos. Y emergimos con una gran fe y una gran esperanza, sorprendidos de que durante 10 años los ecuatorianos construíamos carreteras trabajando 24 horas al día, en 3 turnos diarios. Todo se hacía increíblemente rápido e increíblemente bien. Las carreteras eran carreteras bien señalizadas, construidas sobre concreto, con perfecto diseño, con perfecta ubicación, que transformaron al Ecuador y le produjeron en un país autosuficiente, porque permitía a los agricultores de todas las partes del país tener una camionetita y correr a vender su producto en donde hiciese falta. Gracias a esas carreteras, en este periodo tan crítico, no hemos tenido que sufrir lo que están sufriendo países que viven la crisis y ya tienen falta de alimentos, falta de abastecimiento.
Tuvimos un sistema eléctrico que llegó hasta la última casa en el último rincón de la selva y de la montaña. Y no solamente que conllevó la electricidad, sino que hubo una brecha generacional, porque toda una generación aprendió a tener televisión satelital con numerosos canales donde podía tener la información ya no controlada, que se podía burlar de este gran dominio de la televisión ecuatoriana que estaba en manos de los ricachones o en manos del Estado. Lo mismo que la radiodifusión. Se podía disponer de canales internacionales donde se podía ver noticias del mundo entero. Era una ventana al planeta Tierra desde el más remoto lugar en el páramo, donde antes solamente andaba el campesino con sus ovejas bajo un terrible ventarrón en los atardeceres. Era un país completamente diferente. Teníamos celulares, teníamos internet, todo llegaba al mismo tiempo, sorprendía. Era tal el impacto de esto que los viejos y los jóvenes se diferenciaban porque el viejo realmente tenía lo que se llama pánico tecnológico frente a un celular. Pero si tú querías que alguien te reparara tu teléfono celular, ibas y le pedías al niño de 7, de 8, de 9, de 12 años de la escuela: dame arreglando esto que no entiendo cómo está funcionando. Y él te lo explicaba. Cogía tu tablet, tu celular y te lo enseñaba. Ese fue el mundo que vivimos durante 10 años y al que se le quiere culpar de todo lo que está pasando ahora porque dicen que gastó más de lo que pudo, de lo que tenía y que dejó endeudado. La terrible justificación de un presidente discapacitado físicamente, pero súper capacitado para mentir, que nos ha engañado desde el mismo momento que llegó al poder, porque votamos por él más de 4 millones y luego se pasó a un programa de gobierno de la oposición. Pasó de la distribución de la riqueza a la concentración de la riqueza y la distribución de la pobreza, que ha sido acelerada de manera radical y brutal con esta pandemia. Hoy ya el coronel Luis Hernández, que fue uno de los que le favoreció y le ayudó a ser un dictador camuflado al actual presidente Lenín Moreno, me dijo en una conversación casual que tuvimos en el correo que esto ya no tenía ninguna salvación, que Ecuador ya no tenía posibilidad de gobierno y que teníamos que pasar a lo que estamos comenzando a entrar: la desaparición del Estado bajo la idea de república unitaria. Estamos a un paso del fin del Ecuador como país, República del Ecuador, y tendremos que entrar posiblemente a construir lo que se llama la República Federal de Ecuador, en que las 9 regiones de las que se distribuyó por la Constitución el país, para evitar que Quito y Guayaquil tuvieran el control de todos los recursos del país, las leyes, los recursos humanos, e hicieran de acuerdo al presidente que llegara su agosto en cada elección. Esos recursos se dividieran por igual en 9 zonas territoriales en las cuales la población sumaba lo mismo que tenían las ciudades de Quito y Guayaquil. Nos enfrentamos así pues que a una situación en que
con sorpresa vemos cuál es la diferencia entre cómo se enfrenta el coronavirus en Guayaquil, donde una política, y los políticos en Ecuador son esencialmente abogados, empresarios y aventureros. Ellos de la ciencia no conocen nada. Y estos se pretenden hoy, en el tiempo de la sociedad del conocimiento y del coronavirus, dirigir países, pueblos y ciudades tan enormes como Guayaquil. Y por supuesto, hemos visto cómo la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha manejado junto con Lenín Moreno de manera catastrófica la situación. Pero en Quito, la casualidad llevó a que un médico de la Universidad Central, que es diferente del médico de la Universidad San Francisco. El médico de la Universidad San Francisco se estudia para explotar a su cliente, para sacarle jugo, para sacarle dinero. Para eso se forma y busca la tecnología, los recursos, los conocimientos, la infraestructura para poder chuparle hasta la sangre al paciente que caiga. Y el médico que se forma en la Universidad Central, como es el actual alcalde de Quito, es un médico que se forma para estar y resolver los problemas de la gente pobre, de la población en general. Yo me formé en esa universidad. Y para no explotar al trabajador, sino para hacer de la salud un derecho gratuito, no un privilegio. Hoy este alcalde de Quito ha sorprendido a todos los ecuatorianos haciendo un manejo extraordinariamente bueno de la pandemia, creando salas para manejo de pacientes no complicados en el antiguo aeropuerto de Quito, contratando y trayendo vacunas para determinar cuál es el curso que sigue la enfermedad y saber que después de que haya cierto número de personas que ya han pasado por la enfermedad, esta inmediatamente comienza a permitir la reactivación económica y salir de la cuarentena. Esto es lo extraordinario que se ha hecho en Quito. Y esto ha sido posible porque está al frente un médico, como el Ecuador. Cuando tuvo crisis económica, estuvo al frente del Ecuador un economista. Y un economista bien formado en una universidad norteamericana, Illinois. Por tanto, pasamos de una época en que nosotros teníamos que elegir al simpático, al hablador, al que denunciaba, al bullanguero, a elegir como alcaldes, como presidentes, como prefectos y todos los cargos de elección popular a personas que tienen conocimientos, no simpatía. Muchas gracias.